existen muchos modelos al respecto en el mundo, pero lo importante aquí es enfocarnos a qué es lo que se debe hacer en un contexto democrático, ¿sí? Chile ya pasó la transición a la democracia, Chile está viviendo un momento de cambio, pero esto no es una revolución, en el sentido, digamos, donde se desplaza el orden político existente, surge una nueva fuerza política y social que toma el poder del Estado, es decir, en el sentido clásico esto tampoco lo es, para bien y para mal, ¿sí? Esto no lo es. Entonces estamos en un régimen democrático preexistente y aquí es donde nos tenemos que enfocar para pensarlo. Y lo que en un régimen democrático debe hacerse, y yo creo que corresponde para Chile, es tomar la institucionalidad existente para transformarla. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en primer lugar, logrando que los representantes políticos acuerden un procedimiento para el reemplazo de esta Constitución. ¿Mm? No existe en la Constitución chilena hoy en día un mecanismo para su reemplazo. Solamente se puede reformar y justamente las partes más importantes de la Constitución requieren obviamente una mayoría calificada del 66% o de las 2/3 partes de cada una de las cámaras. Esta mayoría se requiere también para enmendar el procedimiento de enmienda. Quiere decir que si se va a establecer un procedimiento para reemplazar a la Constitución, se requiere el acuerdo de 2/3 partes de los miembros de ambas cámaras. Esto implica que un acuerdo de este nivel tiene que lograr la colaboración no solo del gobierno, sino de la oposición. Es decir, esto no puede lograrlo ninguna fuerza por sí misma. Sería difícil pensar que todas las fuerzas de oposición se pusieran de acuerdo, porque de hecho no lo hay, y el gobierno por sí mismo tampoco puede hacerlo. Entonces esto requiere de un amplio acuerdo y yo creo que debería moverse el gobierno y la oposición en función de esto. Ahora, ¿qué debería hacer esta enmienda, esta reforma, el proceso de reforma para que permita un reemplazo? Se han discutido distintos mecanismos, que es lo que propuso Bachelet antes de terminar su mandato. Ella propuso una comisión mixta, por ejemplo, del Congreso como una alternativa, una asamblea mixta, que no está muy claro, pero que puede ser la figura de una asamblea mixta ciudadano y partidaria, y luego una asamblea constituyente, ¿sí? Esto era lo que se suponía que debía decidir el próximo Congreso, que era el Congreso que se eligió en el 2017. El Congreso no lo ha decidido. Y también establecía la alternativa de que se podía someter a la ciudadanía se podía someter a un plebiscito la decisión acerca del mecanismo para crear una nueva Constitución. Yo en particular soy partidario de que haya un acuerdo entre los representantes de gobierno y de oposición para establecer un mecanismo de reemplazo. Este mecanismo de reemplazo establezca la reglamentación básica que va a tener el cuerpo que va a crear la Constitución, la asamblea que va a crear la Constitución, sin determinar todos los detalles. Esto tendría que quedar para una nueva ley que debería sacarse y aprobarse también con mayorías calificadas. Es decir, que algunos detalles acerca de la composición de esta asamblea o convención no deberían decidirse todavía. Y esta asamblea, a mí me parece que es necesario que sea una asamblea o convención especial. La idea que hoy se ha anunciado, que se ha anunciado recientemente por parte del gobierno, de que el Congreso haría la Constitución, que podría ser la alternativa de la comisión mixta, congresional o legislativa que había propuesto Bachelet, no me parece adecuada. No me parece adecuada porque creo que el Congreso está desprestigiado como institución. Tampoco el gobierno ha aclarado mucho, porque no sabemos si está pensando en este Congreso o un próximo Congreso electo, lo que pudiese cambiar un poco las cosas, pero no demasiado. Yo creo que sí sería una buena idea en el contexto actual chileno
pensar en una convención especial. Yo no soy partidario de la idea exclusiva de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es una figura entre tantas posibles. A mí me gusta mucho más la idea de una convención político-ciudadana o partidario-ciudadana. Una convención que tenga como misión especial redactar una nueva constitución, que puede ser electa con tal de que se asegure la participación de la ciudadanía, de candidatos extrapartidarios, de representantes de la sociedad civil. Sería ideal también que se limitara la participación de miembros del Congreso actual y del propio gobierno, incluso de la oposición, es decir, para que esto tuviera una configuración más claramente ciudadana. Pero la idea de la Asamblea Constituyente es que es un término, es un concepto, es una institución un poco problemática, porque pensar en una asamblea que en un régimen democrático se va a crear en paralelo a un Congreso que está legislando, que también fue elegido popularmente, y que ya por la sola idea de ser constituyente tiene una legitimidad superior y por encima del Congreso, es posible y es muy probable que genere conflictos e inestabilidad, como ha generado en casi todos los casos que ha ocurrido esto. Entonces, ¿cuál es mi idea o cuál es mi propuesta? Que obviamente es complicado en sus detalles porque esto requiere una mayor discusión, pero en sus principios esenciales es una convención especial. En esto se asemeja a la idea de una asamblea constituyente que solo estuviera habilitada para redactar una nueva constitución, pero que es una convención que no tiene poderes por encima de ninguno de los poderes constituidos, hasta tanto se sancione la nueva constitución, pero que tiene capacidad y potestad plena para decidir cuál va a ser el contenido de la nueva constitución. Es decir, una convención que no puede arrogarse jurisdicción alguna sobre el Congreso ya electo, sobre el Poder Ejecutivo, sobre el Poder Judicial, ¿sí? Es decir, que obraría como un poder dentro del propio Estado ya existente. Solo tendría potestad plena para decidir cómo debe redactarse la nueva Constitución, pero que no pueda declararse soberana, que no tenga capacidad de alterar el término de los mandatos legislativos, que no pueda generar cambios en la elección o en el mandato del Poder Ejecutivo, tampoco en el nombramiento de jueces, es decir, en absolutamente nada que tenga que ver con el sistema democrático representativo preexistente. ¿Sí? Por eso prefiero la denominación convención constitucional, convención ciudadana. Convención es un término también muy utilizado, que tiene menos carga que la Asamblea Constituyente y que lo que denota es la idea de que este cuerpo colectivo, que puede tener una configuración incluso exclusivamente ciudadana, si se quisiera, que es un poquito más complicado de implementar, pero pudiera ser, yo creo que es más conveniente y más apropiado que tenga una composición mixta, partidaria, política y ciudadana, pero que se conciba como un cuerpo que no va a encarnar ni representar la soberanía popular, salvo en lo que respecta a decidir el contenido de la Constitución. No en arrogarse un poder superior, ¿sí?, por sobre los órganos constituidos. Y gran parte del fantasma y del miedo que le tiene la clase política, sobre todo la más conservadora en Chile, es a este problema. Y no están del todo equivocados, porque en realidad es cierto que es conflictivo generar una asamblea de este tenor en un sistema democrático preexistente. O sea, para aclarar, esta convención es una convención cuya misión especial debiera ser solamente redactar la Constitución. Se disuelve luego de que se redacta la nueva Constitución. Tiene potestad absoluta para hacer la Constitución, pero no tiene otro poder por sobre ninguno de los poderes constituidos. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos, por ejemplo, se elige una convención antes de que termina el mandato legislativo de este Congreso, que tiene que terminar, ¿cuándo? En el 2022, 21. Sí, en 2022 comienza... Sí, bien. Esta convención
no puede interrumpir el mandato legislativo preestablecido. No puede intervenir sobre nada que ya se haya decidido y que sea parte de los poderes ya constituidos. Ahora, tiene que tener todo el poder para hacer la nueva Constitución, y la composición que tenga se le pueden poner todos los requisitos, los mecanismos que uno considere adecuados para asegurar que sea una constitución una convención, perdón, con el carácter más representativo ciudadano posible.